Muy buenas tardes con todas y todos. En nombre del doctor Eduardo Muga Melgarejo, quien lidera el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, me complace darles la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro ciclo de conferencias Martes de Justicia. Desde este espacio formativo que busca contribuir al fortalecimiento de la cultura jurídica ciudadana, queremos manifestarles nuestro agradecimiento a cada uno y cada una de ustedes por su participación y por contribuir con su interés y atención a que estas jornadas sean exitosas. Su presencia demuestra el compromiso con el aprendizaje y el deseo de conocer más sobre la temática que abordaremos. La conferencia que presentaremos esta tarde lleva como título Negociación incompatible, cohecho y colusión, anatomía de la corrupción en el sector público. El propósito de esta actividad es analizar los principales delitos contra la administración pública que afectan la transparencia, probidad y confianza en las instituciones del Estado. A partir del estudio de estos delitos, se examinarán sus elementos típicos, diferencias sustantivas y criterios jurisprudenciales relevantes, así como los mecanismos de prevención y control que deben aplicarse en la gestión pública. Esta ponencia busca ofrecer una comprensión integral del fenómeno de la corrupción desde la perspectiva del derecho penal. Para la presentación de este importante tema, contamos con la participación de un destacado especialista, el doctor Héctor Rojas Rodríguez. Muchas gracias, estimado doctor, por haber aceptado tan gentilmente nuestra invitación. Leeré a continuación un extracto de la hoja profesional de nuestro expositor invitado. El doctor Héctor Rojas es abogado y magíster en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios concluidos de doctorado en Derecho en la misma casa de estudios. Ha realizado cursos de posgrado en la Universidad de Valladolid, en España, el Instituto EVO de México y el CEPAL de la Universidad de Göttingen, en Alemania, además de estancias de investigación doctoral en universidades de España y Chile. Se desempeña como docente en la Facultad de Derecho y en la maestría en Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha dictado cátedra en diversas universidades nacionales e internacionales. Profesor principal de la Academia de la Magistratura, es también consultor jurídico y miembro del Grupo Iberoamericano de Estudios en Justicia Juvenil. Su experiencia en esta temática, sumada a su compromiso con la formación jurídica, sin duda hacen de su presencia un aporte fundamental en el presente espacio académico. Estimados participantes, en relación a la certificación, queremos recordarles que para acceder a la misma es necesario permanecer como mínimo el 90% del tiempo total de duración de la presente conferencia. Asimismo, resaltamos la importancia de su participación activa, ya que al culminar la ponencia, que tendrá una duración aproximadamente de 75 minutos, se abrirá un espacio para responder a las consultas que puedan hacer ustedes a través de la opción preguntas y respuestas. Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes por su presencia y de manera especial a nuestro distinguido expositor. Doctor Rojas, bienvenido a los Martes de Justicia. 964 personas lo escuchan atentamente. Le cedo el uso de la palabra por 75 minutos. Muy buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias. Yo muchísimas gracias al Ministerio de Justicia una vez más, al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos y a todo el equipo de profesionales que lo conforman, que siempre para mí es muy grato, es casi ya como estar en casa después de tanto tiempo trabajando juntos. Así que muy, muy honrado una vez más de estar aquí invitado para conversar con ustedes acerca de estos temas que son muy interesantes y que, bueno, significan un reto para uno siempre como docente poder abordarlos, ¿no? Abordarlos y tratar digamos, aportar en el debate. Em, Son tres delitos, ¿no es cierto? Tenemos cohecho, tenemos negociación incompatible y colusión que tranquilamente pueden abordar, ¿no? El tratamiento de estos tres delitos puede abordar individualmente, no solamente un bloque de hora y media, ¿no? Sino podríamos complejizar mucho en cada uno de estos delitos. Entonces, yo tengo apenas unos pocos minutos para trabajarlos los tres y entonces me he decidido a hacer una especie de acotación, ¿no? De buscar que los tres delitos tengan un mínimo común denominador, ¿no? Algo donde nosotros podamos encontrar un referente común a estos tres delitos y de esa manera podamos, digamos, clarificar su alcance, ¿no? Y entender de qué manera estos tres delitos nos pueden ayudar a entender mejor que también estamos, ¿no? Que también están planteadas las cosas en nuestro ordenamiento jurídico con respecto a la corrupción. A un espacio, un aspecto muy chiquito de la corrupción, o sea,
muy chiquito, mejor dicho, muy puntual de la corrupción, que es el que yo ya les digo he escogido, y me he querido centrar en el tema de la contratación pública. O sea, he querido, digamos, analizar estos tres delitos a la luz de su alcance, de la posibilidad que tienen los tres de proteger este bien jurídico, ¿no? Hablo en términos de contratación pública porque es, digamos, la denominación más frecuente, la denominación más popular, digamos, entre nosotros acá en el Perú, ya que yo les voy adelantando en todo caso que yo no estoy muy de acuerdo con que sea propiamente la contratación pública el objeto de protección de estos delitos, sino más bien es el sistema de abastecimiento público, que es una cosa un poco más grande y más compleja, pero, digamos, para que nos entendamos, eh, voy a concentrar mi análisis en de estos tres delitos, en este aspecto de la administración, y a partir de ahí sacaremos algunas conclusiones. Luego, si en la parte de preguntas ustedes desean, digamos, expandir un poquito más el alcance de lo que yo he expuesto, pues lo iremos conversando, ¿de acuerdo? Pero eh, voy a tratar de, como les digo, concentrarme en esto para ser ordenado y no abarcar el tiempo específico que me han dado. Muy bien, entonces vamos a empezar rápidamente. Luego, también yo suelo entregar la diapositiva al centro para que la tengan, entonces no se preocupen, que luego me imagino la pueden solicitar o si es que hay grupos de WhatsApp o formas de comunicarse, se las van a pasar por ahí, pero como les digo, no tengo mayor problema en alcanzarla, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar. Acá hay algunas anotaciones previas que aquí he colocado que tienen que ver, digamos, con cómo nuestro país es percibido en los índices de corrupción internacional, ¿no? Este que es el más frecuentemente utilizado, que es el de Transparencia Internacional. Seguramente ustedes lo conocen este dato, ¿no? Nosotros estamos muy atrás para este año, para el 2025. Hemos ido progresivamente y sucesivamente, ¿no? Reduciendo puestos en esta especie de ranking internacional. Entonces, pues nuestro posicionamiento a comparación de otros países, ¿no? De nuestra región, como Chile o Uruguay, que más bien tienen desenvolvimientos bastante notables, ¿no? Bastante destacables a nivel comparado. Nosotros estamos más cerca, lamentable y penosamente, más cerca de Venezuela que de estos otros países. Y esto creo que es importante que tomemos nota y que, digamos, las medidas que desarrollemos, pues busquen, ¿no? Revertir estas situaciones. Sin duda tenemos que ser conscientes de que nuestra regulación no está siendo eficiente. Nuestra lucha contra la corrupción no es, digamos, la que debería tenerse, ¿no? En un país que quiere hacer bien las cosas. Bueno, la corrupción, esto no es un tema, pues, menor, ¿no? La corrupción ha sido estudiada en sus costos. Evidentemente es muy difícil tener una cuantificación estricta, ¿no? Rigurosa de cuánto es que nos cuesta la corrupción en términos específicos. Hay este estudio que es quizá uno de los más importantes que hay a nivel comparado también, que es del Fondo Monetario Internacional, que ha calculado en 1,5 billones de dólares por año que se pagan solamente en sobornos. Entonces, esto nos da una clara muestra de que el dinero que se mueve debido a la corrupción es muy grande. Eh, y luego, esta corrupción, este uso de estos mecanismos, ¿no? Para quebrantar la función pública, tiene impactos muy notables básicamente en el crecimiento. No solamente es en la transparencia, ¿no? En qué tan transparentes somos como Estado, que es un poco el análisis que hace transparencia aquí, sino que ya en tanto a la eficiencia del Estado, a su capacidad para reducir brechas de pobreza, ¿no? Y sobre todo los costos de quienes asumen esos pagos de coimas en sus efectos son normalmente
los más necesitados, la gente más pobre, la gente que tiene, digamos, los mayores índices de pobreza, de hambre, de necesidad, en fin, son quienes finalmente asumen con mayor rigor, con mayor, digamos, impacto los costos de esta práctica de la corrupción, ¿no? Ahí está el estudio, lo pueden revisar para que, como les digo, eh, eh, lo vean con más detalle, ¿no? Los criterios que se han tomado para hacer esta cuantificación. El impacto, como les decía, es muy grande. Eh, en nuestro país, por ejemplo, los profesores Llamada y Montero han relacionado el fenómeno de la corrupción con la desigualdad, la mortalidad infantil, brechas salariales, entre otros aspectos, ¿no? La profesora Novoa y una serie también de especialistas que hablan sobre esta materia señalan, como les decía también, en la íntima conexión que existe entre la corrupción y la pobreza, ¿no? La afectación en general de derechos humanos, el goce y el disfrute de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, se ven principalmente afectados cuando hay mayores índices de corrupción. En nuestro país también es un país, si bien es cierto, nuestro país es un país pobre, es un país que tiene pocos recursos, ¿no? Nuestro presupuesto general de la República hoy en día, bueno, está superando ya los 200.000 millones de soles al año, pero hasta hace poco no superaba los 155.000, 150.000 millones, ¿no? Estaba alrededor, o sea, este último lustro ha crecido un 20, un 25%, pero aún así, ¿no es cierto? El dinero escasea, no tenemos dinero para este, digamos, cubrir las brechas que tiene nuestro país. Y lo peor es que además gran parte de ese presupuesto, arriba del 50% del presupuesto general, está, está destinado a gasto corriente, es decir, está destinado a cubrir planillas, a cubrir gastos permanentes, ¿no? Solo un pequeño porcentaje, alrededor del 30% más o menos, es el que se dedica o que se destina, ¿no es cierto?, a la inversión. Y incluso de esos porcentajes van reduciéndose posteriormente y podemos encontrar que para lo que es contratación pública, tendríamos alrededor de un 30 o 25%, como les digo, de inversión, ¿no? De plata para hacer contratos, para hacer compras. Y aún así, siendo un país pequeño, con poco presupuesto y teniendo un porcentaje de gastos fijos, de gasto corriente muy elevado, el monto que se destina a contratación pública es, como ustedes comprenderán o como ustedes podrán apreciar, bastante alto, ¿no? Si lo proyectamos a un presupuesto de 200.000 millones, estamos hablando de que unos 60.000 millones de soles al año, ¿no? Ojo que no son 60 millones, son 60.000 millones de soles, estarían destinados en este cálculo frío, digamos, a eh, hacer contratación pública. Entonces, la contratación termina siendo un buen pretexto, un buen motivo, ¿no es cierto?, para buscar hacerse de esas contrataciones de manera debida o indebida, ¿no? Bajo ese esquema, bajo esa óptica general, ¿no es cierto? Es importante, es un aspecto importante que necesita ser cubierto por el Estado, porque, insisto, no tenemos plata para que nos sobre, lo que tenemos para hacer inversión es muy poco en relación con el gran bloque, digamos, del presupuesto público, y por lo tanto deberíamos tener especial atención en cuidar que nuestro dinero no se malgaste. Entonces, ya el Perú ha hecho algunos intentos de estudiar, digamos, el fenómeno, ¿no? El fenómeno de la contratación. Yo puedo decirles dos y se los voy a decir en desorden, porque uno es después del otro.
Este que voy a exponer primero es del año 2017 y que tiene un contexto más vinculado con el intento que tiene el Perú, que tiene sostenidamente el Perú durante la última década, de ingresar a la OCDE, ¿no? Este club de países que, digamos, pone estándares muy altos, ¿no? Para poder ingresar y formar parte de este grupo, de este club de países. Y la OCDE sacó un informe en el año 2017 donde analizaba, digamos, los índices de corrupción del Perú, ¿no? Analizaron varios aspectos y uno de esos aspectos fue posar, digamos, la mirada, posar el análisis en la contratación pública. La OCDE dijo, a ver, vamos a ver qué tan bien está el Perú, ¿no? Para medir un poco si es que eso es un lugar, ¿no es cierto? Tradicionalmente la contratación pública es un lugar que va a atraer corrupción en todos los países. Vamos a ver qué tan bien está el Perú, ¿no? Qué tan bien está atendiendo el Perú esta situación para poder mejorar. Bueno, aquí les pongo un párrafo de este informe, ¿no? Donde dice la contratación es considerada las actividades gubernamentales más vulnerables, como tal, ¿no? Y digamos, para no leer esto, que ya ustedes lo podrán leer en su momento, la OCDE nos saca, digamos, una lista, ¿sí? De riesgos de corrupción según las fases del proceso de contratación. Es decir, nos dice, miren, ustedes tienen un problema, ¿cierto? Detecta problemas y nos dice, tienen que atender estas, las contrataciones y, digamos, lo más recomendable es hacerlo por fases, ¿no es cierto? Por ejemplo, riesgos en la fase previa de la licitación, te dice evaluación de las necesidades, ¿no? Acá tienes problema porque no se evalúa adecuadamente la necesidad, hay influencia de agentes externos en la resolución adoptada por los funcionarios, hay un acuerdo informal de contratos, ¿no? Esto que se llama el direccionamiento y tal, y así, ¿no? Luego en la fase de planeación, la definición, la elección del procedimiento, la solicitud de propuesta, tal, tal, tal. Ustedes, como les digo, lo van a poder ver con detalle esto. Entonces, ya el 2017, como les digo, la OCDE nos decía, miren, tienen un problema en la contratación y nos aportó esta información para, digamos, tomar acción. Pero no es una información de la que nosotros no habíamos tomado conocimiento. Ya en 2014, la Defensoría del Pueblo había elaborado un informe, el informe de Defensoría número 168, donde había analizado, digamos, denuncias archivadas por eh, delitos de peculado y colusión, que en ese momento eran los delitos más abundantes digamos, en la tramitación, en la tramitología judicial, eh, de modo que la Defensoría se preocupó, digamos, por el archivo frecuente de estos delitos y empezó a analizar por qué se habían archivado, cuál era la razón, ¿no? Y analizaron cerca de 700 y tantos expedientes para, digamos, identificar las causas, ¿no? Las causas que este, eh, sustentaban estas decisiones judiciales. Y la Defensoría encontró que al estudiar todas estas carpetas, digamos, se dieron cuenta de que habían distintos supuestos, que no todos los casos de colusión eran iguales, tampoco los de peculado, obviamente, pero concentrándonos en el de colusión, habían encontrado 21 modalidades de colusión y las agruparon, ¿no? En función de la fase en la que se habían encontrado. Entonces, también la Defensoría identificó las irregularidades más frecuentes en las contrataciones públicas en función de las tres etapas, ¿no? Las tres etapas de la contratación, como ustedes recordarán, son la fase de preparación, la fase de convocatoria y la fase de ejecución del contrato, ¿no? Esas son las tres fases. Entonces, en función de esas tres fases, dijeron, oye, a ver, en la preparación, ¿qué hemos encontrado? Esta, por ejemplo, adecuación de bases en contrataciones a un postulante específico, direccionamiento, como se le denomina, fraccionamiento en la contratación, manipulación de términos de referencia, licitaciones, y así, ¿no? Entonces, también la Defensoría del Pueblo había encontrado, como les digo, estas diferentes irregularidades en función de las etapas del proceso, muy similar a lo que había hecho la OCDE. ¿Ok? Entonces, digamos que uno puede decir hasta aquí, oye, tenemos un problema en la contratación, está identificado, tenemos incluso
estudios serios que se han hecho, uno quizá más grande que el otro, no lo sé. El de la OCDE me parece que es un estudio al ser más grande, ¿no? O sea, al ser más, digamos, más a nivel país, ¿no? Tenía un alcance más grande, versus el de la Defensoría del Pueblo, que era, digamos, más centralizado en Junín y tal, ¿no? Pero creo que llegaron a conclusiones muy similares, no son contradictorias, son muy coherentes los dos estudios. Entonces, lo lógico, creo yo, sería, ¿no? Que podamos apreciar, que podamos revisar estos resultados de estos estudios para poder, insisto, tener una buena respuesta frente al fenómeno de la corrupción. Ahora, vamos a ver, como les decía, si a partir de esta problemática, de esta evidencia, ¿no? Que se nos ha puesto a la vista, cómo hemos contestado nosotros, ¿no? Entonces, como les decía, en principio, el tipo penal que sirve de respuesta para la contratación pública es el delito de colusión. Ese es, digamos, que el llamado por el Código Penal para, digamos, eh, eh, responder a infracciones que se dan en el ámbito de la contratación. Pero yo voy a empezar mi exposición hablándoles primero del cohecho, luego de la negociación incompatible y terminaré por la colusión para, digamos, poder tener un panorama completo de los tres delitos. ¿Sí? Luego vamos a hacer el análisis del fenómeno y de la corrupción. Otra vez vamos a regresar hacia la protección de este bien jurídico, pero ya teniendo en cuenta la tipificación de los tipos penales que estamos mencionando. ¿De acuerdo? Entonces, pasamos ahora a, como les decía, en primer lugar, analizar el cohecho. No quiero aquí tampoco, como les digo, aburrirlos con volver a repetirles una serie de exposiciones que seguramente ustedes ya conocen y que digamos, sobra, de verdad, reiterar. Así que trataré simplemente de hacer un resumen, un estado de la cuestión, ¿no? Muy breve, muy puntual, para, para no repetir, como digo, para no redundar, dejando siempre a salvo la posibilidad de poder discutir, profundizar, discutir sobre algún tema no tratado en el estadio de preguntas, ¿no? Bueno, como ustedes conocen, los delitos contra la administración pública se separan entre estos dos grandes, ¿no? Por decirlo así, porque hay un tercero que es el delito contra la administración de justicia, pero ahí hay toda una discusión histórica acerca de si ese es un bien jurídico similar o no, bueno, en fin. Pero en general nosotros hemos tomado esta posición de separar entre delitos cometidos por particulares contra la administración pública y delitos cometidos por funcionarios públicos contra la administración pública. Em, a su vez, dentro de este segundo grupo, hemos separado en nuestro Código Penal estas cuatro secciones: los abusos de autoridad, las concusiones, los peculados, y en la sección 4, que no le llamamos los cohechos, sino que le hemos colocado una denominación más amplia, ¿no? Más flexible, digamos, que se denomina corrupción de funcionarios. Pero, como vemos, la gran mayoría de los tipos penales previstos en esta sección 4, que se denomina corrupción, en realidad son las figuras del cohecho, ¿no? Son figuras vinculadas con el cohecho. Ahora, el cohecho tiene dos versiones, una genérica y, y una específica, por decirlo así, ¿no? Esa es la primera gran separación que podemos encontrar entre los cohechos genéricos y los cohechos específicos. Los genéricos son los que se aplican a cualquier funcionario público. No hay distinción. Cualquier funcionario que tiene vinculación, funcionario en sentido penal, ojo, ¿eh? Ya ustedes saben que los penalistas tenemos esta particularidad de denominar funcionario a cualquiera que tenga un vínculo con la administración y que en virtud de ese vínculo ejerza función. Entonces, el- cualquier funcionario de la administración, ¿no es cierto?, por estar sujeto a las obligaciones de lealtad, ¿no?, de imparcialidad con la administración pública, está sometido a las reglas del correcto funcionamiento de la administración pública, de estos bienes jurídicos, ¿no?, estos valores
que son amplios y que abarcan a todo funcionario de la administración. Por lo tanto, al cometerse un cohecho, cualquier funcionario de cualquier nivel jerárquico o de cualquier posición funcional podría cometer cohecho si evidentemente cumple con los requisitos típicos establecidos en el Código Penal. A eso se le denomina cohecho genérico. Cohecho específico, en cambio, son ciertos grupos de funcionarios que son identificados, que son separados, digamos, que son especialmente destinatarios del mandato del Código Penal, ¿no? Concretamente en el Perú, dos grupos, la Policía Nacional. Entonces, por lo tanto, un cohecho cuando es cometido por un policía tiene un tratamiento especial, principalmente en la pena, y los jueces y fiscales también que cometen cohechos tienen este tratamiento especial también principalmente en la pena. ¿Ok? Entonces, esos son los dos grupos y esa es la primera separación que hay que hacer entre cohecho genérico y específico. Luego, otra particularidad que también tiene nuestro Código Penal y que la podemos observar acá en la diapositiva es que el cohecho es un delito que desde el punto de vista criminológico, es decir, desde el punto de vista de cómo se comete en la realidad, ¿no? De cómo sucede el delito en los hechos, ¿no? Cuando se estudia criminológicamente este delito, uno puede verificar que es un delito que dice, un delito que tiene una naturaleza bidireccional, que tiene una naturaleza compuesta, es decir, hay dos personas que participan en la realización de este delito, ¿no? Hay dos participantes necesariamente en un cohecho. Eso es lo que ocurre en la realidad, ¿no? Pero al legislador peruano esta participación, ¿no? Bidireccional, como les decía, eh, eh, le ha resultado, digamos, muy compleja para al momento de redactar los tipos penales. Es decir, este, eh, eh, no ha redactado las conductas como tipos de encuentro o como tipos de intervención necesaria, que es lo que no se suele denominar también a estos tipos penales que requieren la intervención de dos sujetos, ¿no? Para que se configure la conducta típica, sino que el legislador ha separado la conducta de uno de los sujetos y la conducta del otro sujeto, ¿no? Entonces, eh, es como si a una fotografía, imagínense, donde hay dos personas tomándose de la mano, ¿no? Imaginen esa figura, ¿no? Dos personas que están dándose la mano para firmar un acuerdo. Bueno, yo agarro y rompo la fotografía justamente por la mitad, ¿no? Por donde está el entrecruzamiento de las manos, ahí corto la fotografía y entonces ahora tengo dos fotos, ¿no? Una foto en donde hay un sujeto que está tomando un acuerdo, no se sabe con quién, y la otra foto que está el otro sujeto tomando la mano del acuerdo, no se sabe con quién. Algo así es lo que ha hecho nuestro legislador. Ha utilizado ha regulado separadamente la responsabilidad de cada uno de de los intervinientes en el cohecho y cuando se trata del funcionario público, del sujeto, ¿no? Que agrede con mayor importancia al bien jurídico, se le denomina cohecho pasivo, ¿no? Mientras que cuando está de lado, el tipo penal está de lado, que tiene como protagonista al sujeto que está entregando la dádiva, que está entregando el dinero, el particular me refiero, que es el que está comprando la función pública, a ese le ha denominado cohecho activo. Entonces podríamos tener cohecho genérico, cohecho específico, cohecho activo, cohecho pasivo, ¿no? Entonces, aquí en el 393 y en el 397 tenemos justamente estos ejemplos, ¿no? Del cohecho pasivo propio y el cohecho activo genérico. En el cohecho pasivo, como les decía, el cohecho pasivo es el que tiene de protagonista el funcionario, por eso dice ahí, ¿no? El funcionario o servidor público que acepta o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja para realizar o omitir un acto en violación de sus obligaciones, o el que las acepta a consecuencia
de haber faltado a ellas, pues comete este delito. Como ustedes ven, es un funcionario público que acepta o recibe, es pasivo, no es una actitud pasiva, mientras que la que entrega el dinero es la actitud activa o la modalidad activa, si quieren, y es genérico porque te dice el funcionario público, no es un funcionario con una denominación o con un rol particular. Como les digo, en el Perú se han separado básicamente dos, podríamos decir que hasta tres, pero dos en particular, los policías y los jueces. ¿De acuerdo? Otra particularidad que, como podemos ver, también precisa el Código Penal es que se han separado las conductas de las conductas en las que consiste el cohecho. Tenemos, por ejemplo, en un primer nivel de ilicitud, la aceptación o recibimiento, es decir, que no es que el funcionario haya buscado el pago, sino que él lo ha aceptado o lo ha recibido, ¿no? Esa conducta, que es decir, lo que tiene como protagonista, como digamos la persona que impulsa el acto corrupto al particular, pero el funcionario igual, al aceptar o recibir, comete el delito, pero en una franja punitiva menor, ¿no? De 5 a 8 años. Distinto es el caso de que el funcionario sea el que tome la iniciativa y que él solicite la dádiva o la contraprestación al particular. En este caso, la pena se eleva un poquito, va de 6 a 8 porque se entiende que es una conducta más grave. Y la tercera modalidad es el del condicionamiento del funcionario a que se le entregue ese dinero. Es decir, aquí ya incluso hay un medio más de carácter coercitivo, hay un condicionamiento que está estableciendo este funcionario para digamos, acceder, ¿no? al acto querido por el interesado. Y lo mismo en el caso del cohecho activo. Acá sí, si se dan cuenta, no hay un funcionario público, es el que, ¿no? Bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete a un funcionario, ¿no? Eh, eh, tal donativo o promesa para que realice u omita actos en violación de sus obligaciones. Aquí surge otra diferencia también que podemos encontrar. Ya tenemos cohecho genérico y específico, activo y pasivo, ¿no es cierto? También podemos encontrar esta otra modalidad que es la del cohecho propio o impropio, ¿no? Un cohecho es propio cuando está destinado a que se quebrante la función pública, es lo lógico. Yo pago para que yo interesado pago para que se quebrante el funcionario al que le estoy comprando, digamos, su función, quebrante sus deberes, ¿no? Sus deberes o sus obligaciones. Eso es lo propio. A eso se le denomina típicamente un cohecho. Entonces, el cohecho, perdón, en general, es propio cuando la transacción entre el particular y el funcionario es con la finalidad de quebrantar, de que se quebranten los deberes del funcionario. En cambio, un cohecho será impropio cuando el particular paga para que el funcionario no quebrante sus obligaciones, sino que más bien para que las cumpla, para que el funcionario realice un acto, pero que no implica un quebrantamiento de su función. Esto también el legislador lo ha detectado, ¿no? Como ustedes ven aquí, es el 397 es propio, porque la transacción se da en violación de las obligaciones del funcionario, mientras que en el segundo párrafo tenemos un impropio, porque la transacción te dice que esto es sin violación de las obligaciones. Es decir, si un funcionario público recibe el dinero, recibe el ofrecimiento que le da un particular, que cumpla, por ejemplo, con un plazo legal o cumpla con un acto de su cargo, igualmente estamos hablando de un caso de cohecho. Claro que aquí el legislador, como les digo, diferencia esto y dice, no, lo que pasa es que el cohecho impropio afecta menos el bien jurídico porque en realidad no se está afectando propiamente a la administración, sino que en todo caso son las funciones, ¿no? El que el funcionario realiza sus actividades, sus deberes sin un incentivo ilícito, ¿no? Sin que haya condicionamiento u ofrecimiento externo. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos resumirlo en todo esto, ¿no? Genérico, específico, activo, pasivo, propio, impropio. Es digamos, relativamente, podríamos acá con esta diapositiva eh, facilitar la recordación, ¿no es cierto? El cohecho es genérico cuando es a cualquier funcionario, el que acepta se denomina pasivo, ¿no? Cohecho pasivo,
al aceptar, recibir, solicitar o condicionar, mientras que será cohecho activo al ofrecimiento, a la entrega o a la promesa de beneficios ilícitos. Y luego los específicos, como les decía, son de dos tipos: los que tienen que ver con la Policía Nacional y los que cometen jueces y árbitros también, ¿no? Que están dentro de esa particularidad. Y el propio y el impropio el propio es cuando el cohecho, ¿no? Acá está el, el- el maligno, está ahí dándole el ofrecimiento al particular, al funcionario, perdón, ¿no es cierto? Le está, sería impropio cuando el funcionario trabaja, digamos, cumple con su deber. Y sería propio cuando incumple con su deber. Ahí está la gráfica un poco para facilitar la recordación. ¿De acuerdo? Otra cosa que también, otro análisis que se puede hacer en un delito y que a mí siempre me gusta hacerlo cuando explico la configuración típica de un delito, es lo que yo le llamo la dimensión temporal, ¿no? El aspecto temporal de cómo el legislador ha entendido una conducta típica en una línea de tiempo. Sí, es un análisis, eh, eh, es una especie de mezcla de un análisis ex ante y ex post, ¿no? Tratar de hacer un dibujo mental de cómo en una línea de tiempo se puede dar la conducta típica. Entonces, en un cohecho uno puede hacer esta transacción, ¿no es cierto? Esta transacción, pues esto vale para el cohecho pasivo y para el cohecho activo, ¿no es cierto? Con la finalidad, es decir, yo recibo el dinero, ¿sí? Yo recibo el dinero, lo acepto, lo recibo, lo solicito, lo condiciono, ¿no es cierto? La transacción en general se realiza, pero el acto de cargo es futuro. Es decir, si vemos esta línea celeste como una línea de tiempo, primero se produce el acuerdo ilícito, primero se produce la transacción con cargo a que a realizar el acto que es, ¿no? Materia, que es interés del particular, se realice más adelante. Esto, evidentemente, primero cobro y después cumplo con mi pacto ilícito, ¿no? Y también podríamos ver que el legislador ha previsto, ha redactado conductas que son distintas, ¿no? Temporalmente, desde el punto de vista de la temporalidad de la realización del acto de cargo. También puede ocurrir que esta aceptación, recepción, solicitud, condicionamiento, ¿no? En general, otra vez, la transacción sea producto o sea consecuencia del acto realizado, del acto de cargo realizado o del acto de cargo no realizado, es decir, en cumplimiento o en incumplimiento de mis deberes funcionariales. Al primer cohecho, al cohecho que se da para, ¿no es cierto?, incumplir un acto de función, es decir, con la finalidad de que en el futuro, ¿no?, al día siguiente, a los 2 días, a la semana, lo que sea, para que en el futuro se produzca el acto de cargo, se le denomina cohecho antecedente, y al cohecho que es producto más bien del incumplimiento, del cumplimiento del acto de función, se le denomina cohecho subsecuente. ¿Sí? Entonces ustedes tienen genérico y específico, activo y pasivo, propio e impropio, antecedente y subsecuente. Digamos que esas son todas las categorías o clasificaciones que uno podría encontrar de cohecho en el Perú. No, no necesariamente todas están en todos los tipos legales que están en el Código Penal. Habría que analizar siempre qué supuesto se da en cada caso, ¿no es cierto? Cada artículo del Código Penal va estableciendo una conducta específica, ¿sí? Con sus características propias. Muy bien, eso como les decía, para no ahondar más, pues, yo aquí siempre pongo más diapositivas acerca de, digamos, y empiezo a analizar cada uno de los tipos penales y todo esto, pero como les digo, eso va a ser muy largo y muy redundante y no tenemos tiempo ahorita, pero si ustedes tienen alguna consulta particular sobre alguno de los tipos penales sobre el cohecho, pues me la dicen luego. Ahora pasemos al de negociación incompatible. ¿Sí? El de negociación incompatible es un delito que dentro de lo que yo ya les expliqué aquí, ¿no es cierto?, de la sección cuarta, está aquí debajito, ¿no? De los cohechos, inmediatamente, porque hay una cláusula de inhabilitación en el 398b, y ahí nomás, en el 399, está el delito de negociación incompatible. Está dentro del grupo de los delitos de corrupción
de funcionarios, de los que el Código Penal ha denominado delitos de corrupción de funcionarios, y que están, como les digo, constituidos principalmente por los cohechos, ¿no? Por los cohechos. Aquí, seguramente, con un poco más de tiempo, podríamos discutir si el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito son modalidades del cohecho, ¿no? La doctrina dice que el tráfico de influencias es un acto preparatorio de un delito de cohecho. Del enriquecimiento ilícito no se dice lo mismo necesariamente, ¿no? Pero pareciera ser que en todo este capítulo que tenemos a la vista se encuentran tipos penales relativos, tipos penales referidos al cohecho, ¿no? Formas de cohecho. Yo en general creo que el delito de negociación incompatible es una forma de cohecho también. Yo soy de los que cree eso, pero hoy en día podría decirles que esta postura, este posicionamiento es el más minoritario, ¿no? Es el que menos ha sido seguido o el que menos ha sido aceptado, ni siquiera seguido, aceptado, siquiera citado por por la doctrina o por la jurisprudencia. No tiene mucha popularidad entre nosotros. Eh, entonces, el delito de negociación incompatible, como ustedes conocen, está en el 399 y nos da esta redacción, ¿no? El funcionario que indebidamente, de forma directa e indirecta por acto simulado, se interesa en provecho propio del tercero por cualquier contrato o operación en la que interviene por razón de su cargo. Digamos que es relativamente sencillo el tipo penal, ¿no? Yo acá les he sacado los elementos, el autor, quién es el funcionario o servidor público que indebidamente, en forma directa, indirecta o por acto simulado, ¿cierto? Digamos, estas tres formas de participación que el tipo penal establece para el autor del delito, ¿no? En forma directa o indirecta, o por acto simulado. Son tres formas de intervención que tiene el sujeto en la conducta típica. ¿Y en qué consiste la conducta típica? En interesarse por cualquier contrato o operación en la que interviene en razón de su cargo y hacerlo en provecho propio o de tercero, ¿no? O sea, haciéndolo en provecho del funcionario, del autor o de un tercero. Digamos, si le hacemos un análisis otra vez de la forma hipotética como en una línea de tiempo puede cometerse este delito, digamos que los elementos están más o menos establecidos así, ¿no? Si vemos la línea de tiempo aquí otra vez en la línea celeste, hay un acto de cargo, ¿no? Que lleva a este funcionario a participar en un contrato u operación. Este contrato u operación se da una línea, en un límite temporal que está representado por estas líneas rojas, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esa realización, de ese contrato u operación, el funcionario tiene un interés en beneficio propio o un interés en beneficio de tercero, y esa intervención, esa participación, según lo dice el tipo penal, puede ser directa, indirecta o a través de acto simulado. Pero básicamente es que hay un funcionario que se interesa en beneficio propio o en beneficio de tercero, ¿no? Fíjense ustedes cómo estructuralmente dista, ¿no? No es igual que el caso del cohecho, porque en el caso de la negociación incompatible, eh, el tipo penal te dice que en un contrato, ¿no? O sea, dentro del contrato o dentro de la operación es que se desenvuelve este acto de interés, ¿sí? La otra cosa interesante también es que mientras que el delito de cohecho, como les decía, es un delito que está pensado en una modalidad bilateral o bidimensional, como quieran decirle, ¿no? De participación de dos personas, ¿no? De intervención necesaria de dos personas, el delito de negociación incompatible, que de ahí sale uno de los cuestionamientos que normalmente se le hace a este tipo penal, que no significa una negociación, no hay negociación alguna, es un funcionario que en el contexto de un contrato o operación en el que participa por razón de su cargo, se interesa, ¿no? Manifiesta este interés. Entonces, estas formas, ¿no? Que nosotros habíamos visto antes en el cohecho, sobran, digamos, en este delito. No empatan, no empatizan con la descripción legal que hace el legislador sobre la realización del delito. Esto, insisto, es una interpretación eh, particular, ¿ok? Yo sí entiendo y tengo claro
que no necesariamente esto ha sido recibido por la doctrina o por la jurisprudencia, que también ha recibido o ha desarrollado esta, esta doctrina, ¿no? Eh, hay aquí una serie de variaciones que se han hecho acerca de la posibilidad de intervención de terceros en la generación del interés del particular. Es decir, se acepta, se admite que un tercero, un particular, genere, ¿no? Induzca al funcionario público a tener el interés, a que le surja el interés en el contrato u operación, ¿no? Yo entendería, y esto también lo he mencionado, tengo por ahí un artículo publicado sobre el asunto, de que esto yo lo entendería en tanto y en cuanto no deje de perder su rol ¿cómo se llama? De inductor el tercero, ¿no? Es decir, en tanto y en cuanto el tercero sea alguien que hace surgir el dolo en el autor, no tendría, digamos, mayor problema en que esto fuera admisible. Pero lo que no podríamos admitir es que por vía, ¿no? de una desfiguración, de una tergiversación del concepto de inductor, de inducción o de cómplice en general, se esté, digamos, haciendo pasar como cómplices o como inductores de este delito a personas que más bien están, digamos, coparticipando de la realización delictiva, ¿no? Yo aquí me choco, evidentemente, con toda la teorización que hay acerca de los delitos de infracción de deber, ¿no? Que en donde te dicen, no, no, es que aquí no interesa mucho si el particular tiene el dominio del hecho, porque tú tienes que mirar nada más que el funcionario este, eh, eh, tenga el deber, ¿no? Nada más que el deber. Si el funcionario tenía el deber, no importa quién le hizo surgir el dolo o si la persona que le ayuda a realizar el interés, que sé yo, que desarrolla toda la actividad delictiva es el particular, porque eso digamos, en la teoría de los delitos de infracción de deber no se toma en cuenta, ¿no? Eh, y esa postura, esa forma de entender los delitos de infracción de deber también es mayoritaria en nuestra jurisprudencia. También se ha entendido que en efecto aquí podemos utilizar el delito de negociación incompatible como un sustituto del delito de colusión, ¿no es cierto? Porque se dice que bajo este entendimiento, bajo esta interpretación de los delitos de infracción de deber, no hay ningún análisis acerca del dominio del hecho que quepa hacer en estas figuras. Entonces, como les digo, esta interpretación, a mi entender, ha llevado erróneamente a desfigurar el esquema de un delito de configuración individual que no está pensado para una modalidad, para una naturaleza bilateral, que es una variante del delito de cohecho, ¿no? Que se trata básicamente de un funcionario, como le llamo, un funcionario oportunista, ¿no? Un funcionario que en el contexto de un contrato en el que participa, de una operación en la que participa por razón de su cargo, se da cuenta de que puede sacar un beneficio para él o para otro, ¿no? Entonces, digamos, se aviva, ¿no? Se pone mosca este funcionario, como decimos acá en el Perú, y de esa manera obtiene pues ese interés indebido. Está traicionando sus deberes, está traicionando a la administración pública, se está interesando indebidamente, pero no es que alguien le haga surgir ese interés. Si alguien le hiciera surgir ese interés, ¿no? Le dijera, oye, mira, ahí estás, ¿no? Está conversando con un amigo y le dice, oye, ¿tú estás viendo esto? Sí, oye, compadre, ahí te vuelves, pues, te puedes volver millonario. Ok, pero esa inducción siempre tiene que quedar en ese plano externo, ¿no? No puede ser que alguien venga y le diga, oye, interésate vamos a medias con la ganancia. Porque si eso es así, ya creo yo que estaríamos en el ámbito del cohecho y no en el ámbito de la negociación incompatible o del aprovechamiento indebido de cargo. Yo prefiero llamarlo aprovechamiento indebido de cargo y no negociación incompatible porque me parece que es una denominación que tergiversa el sentido del tipo penal. Entonces, como les digo, yo le doy ese contenido, esa particularidad de este tipo penal, pero
no es hoy en día la interpretación que ha sido acogida por nuestro tribunal. Yo creo que, por nuestros tribunales, yo creo que hoy en día, debido a los problemas que tiene el tipo penal de colusión, ¿no? Que ha generado, que se han generado alrededor del delito de colusión en su interpretación, pues se ha buscado recurrir, ¿no? Trasladar la carga del trabajo que debería tener la colusión hacia la negociación incompatible y se le ha denominado pues tipo penal subsidiario, tipo penal residual, delito de preparación de una colusión, ¿no? Y una serie de denominaciones que a mi entender, lo que hacen es desfigurar una figura legal que, como les digo, tiene su propio entendimiento, ¿no? A mí me parecería que resultaría más natural trasladarnos de una figura de colusión a un cohecho que trasladarnos a un delito de negociación incompatible, del aprovechamiento indebido de cargo. ¿Por qué? Porque los dos, tanto la colusión como el cohecho, son bilaterales. Ahí tiene más sentido, ¿no? Pero trasladarnos de una colusión a una negociación incompatible, que ya les digo, no es una negociación, pues no le veo yo mayor lógica, ¿no? Pero, insisto, es una visión muy particular, muy minoritaria. Eso sí lo reconozco, ¿no? Esas cosas ya las he mencionado. Y luego, entonces, pasemos ahora a la colusión. Vamos a mirar el tipo penal de colusión, que es el que, dentro de estos tres, como les digo, nos va a poder eh, cerrar esta mirada que les quiero proponer hoy día, ¿no? El delito de colusión está, fíjense ustedes, en otro lugar, ¿no? Mientras nosotros hemos estudiado hasta ahorita la sección 4, ¿no? Constituida por los cohechos y la negociación incompatible, la colusión está en otro lugar, está en los tipos penales denominados de concusión, aunque también es discutible su ubicación sistemática en el Código Penal, ¿no? Si me apuran con la respuesta, yo les diría que a mí me parece que la colusión es una especie de cohecho dentro de un contexto de contrataciones públicas, ¿no? Entonces tendría más lógica que la colusión esté dentro de la sección cuarta, ahí debajito del cohecho, y quizá antes podría ser de la negociación incompatible o después, no hay problema con eso. Entonces, sin embargo, el legislador la ha colocado, la colusión, en en la sección segunda, ¿sí? Y bueno, lo ha generado y se ha interpretado así desde hace muchos años. Esto no es, digamos, algo novedoso, no es que haya ocurrido eh, hace pocos años, sino que incluso desde la propia redacción original del Código Penal, y entiendo que también desde antes de ello, de 1991, se había ya separado y se había entendido claramente que la colusión y el cohecho son dos figuras autónomas. ¿Ok? Entonces, como les digo, ya son cuestiones que también a veces nuestra propia tradición, nuestro propio entendimiento, la propia forma como construimos nuestros códigos penales, pues nos la van marcando. Aun cuando luego, como les digo, se generan problemas interpretativos que a mí me parecen manifiestos, ¿no? ¿Cómo diferenciar una colusión de un cohecho en términos de conceptualización, ¿no? De diseño del tipo penal, de la conducta ilícita que quiero sancionar? Una colusión es básicamente un acuerdo ilícito entre un proveedor y un funcionario que busca que el funcionario le otorgue, le beneficie con alguno de los contratos o de los aspectos de la contratación que están en juego en el contrato, que es directamente un cohecho, ¿no? No hay, desde mi perspectiva, no hay posibilidad de diferenciarlos. Simplemente la diferenciación es de género-especie, ¿no? El cohecho es genérico y la colusión es puntual o específica, si quieren decirlo, en el ámbito de las contrataciones. Pero, insisto, son cuestiones que, digamos, yo mismo diría que no son tan debatidas que digamos en nuestro país, ¿no? La colusión es un delito, además, que creo que hay que mirarlo siempre en perspectiva. ¿Se acuerdan que yo les hablaba
ahora al inicio de la sesión de, digamos, el diagnóstico que hay que hacer acerca de cómo están caminando las contrataciones en el Perú para poder, digamos, hacer un diagnóstico acerca de qué tan eficientes somos en la protección de las contrataciones, ¿no? Entonces, yo aquí les he dibujado una especie de pirámide inversa, ¿no? De pirámide invertida, un poco tratando de graficarles, digamos, todo el edificio vinculado con normas, sistemas, todo lo que ustedes puedan imaginarse respecto de la protección del sistema de abastecimiento público, ¿no? Todo lo que ustedes puedan pensar que se requiere en nuestro ordenamiento jurídico para proteger el sistema de contratación, de abastecimiento, como ustedes quieran denominarle, pues grafíquenlo mentalmente en la parte celeste de la pirámide, ¿no? Todo este edificio de normas y principios en fin, de bienes jurídicos que sirven de protección para la contratación pública está constituido por normas administrativas, básicamente la construcción de un sistema administrativo de abastecimiento público, por normas de derecho sancionador administrativo o derecho administrativo sancionador, como les guste llamarlo mejor, y por normas de derecho disciplinario, que yo diferencio, ¿no? Conceptualmente de las normas del derecho administrativo sancionador. Para quienes no las diferencian, para quienes las normas del derecho disciplinario son un subconjunto de las normas del derecho administrativo sancionador, pues digamos que estarían dentro de, ¿no? No, bueno, es un paquete, ¿no? De normas donde está la Ley General de Contratación, hoy en día Ley General de Contratación Pública, que hasta hace poco se llamaba Ley de Contrataciones de Adquisiciones del Estado, su reglamento, todos el tribunal, del OCE me refiero, la jurisprudencia, los informes que emite la dirección eh, la Dirección General de Normas Técnicas, creo que se llama esa, y así, ¿no? Todo este edificio, como les digo, de aspectos que constituyen la contratación pública. Y bueno, y si nosotros vemos desde el ámbito del derecho penal, el derecho penal con qué contribuye al reforzamiento de ese sistema, pues claro, hoy en día podríamos decir, no, no, es que ahora ya es el 384 y el 399, ¿no? Pero como les digo, ya el 399 lo hemos leído y hemos visto que es un poco complicado, ¿no? Decir que este sistema esta norma está vinculada con la contratación pública. Pero digamos que si quieren ser más flexibles, podríamos poner que en el ápice el ápice invertido de esta pirámide está pues el delito de colusión, que es el que sí expresa y literalmente dice y habla de la contratación pública y de la protección, ¿no? De las fases de la contratación pública, y el delito de negociación incompatible, que como les digo, muy discutiblemente puede ser utilizado para esto. Entonces, ya es, o sea, con esto pretendo mostrar, no sé si ustedes me siguen en la intención, con esto pretendo mostrar que un edificio tan grande como el de la contratación pública, de tanta importancia en un país como el nuestro, con graves problemas de corrupción, digamos, con un botín, digamos, bastante apetecible, que significa todo el presupuesto público orientado a la contratación pública, entonces, un solo tipo penal, ya, uno y medio o dos, si son muy optimistas, pues resulta insuficiente. Ya de una mirada fría, una mirada así simplemente de percepción, nos podría hacer ver que, oye, el Código Penal acá está un poco atrás, ¿no? Atrás de lo que debería tener, ¿no? Para poder reforzar el sistema de abastecimiento público. Y tenemos, como ustedes conocen, este tipo penal de colusión, que originalmente tenía un solo párrafo, luego lo cambiaron a dos párrafos. Esto ya tiene, además no es que lo cambiaron ahorita, ¿no? Ya la reforma creo que tiene como unos 15 años, que si la memoria no me falla es de 2011, 11 o 12 que se hizo la modificación de los dos párrafos. Y es un delito que ha tenido una serie de modificaciones, ha tenido una sentencia de inconstitucionalidad, ¿no? Y en el que básicamente, si uno analiza los cambios y las reformas que han habido a lo largo
décadas de modificaciones desde la dación del Código Penal, yo diría que podemos resumirlas en que la discusión ha sido eh, eh, el asunto de la concertación, ¿no? Básicamente creo que ahí se ha concentrado la discusión acerca de de la colusión ilegal, la concertación, ¿no? Por eso es que esto motivó que se desagregue en dos párrafos. El primer párrafo que dice que la concertación es una concertación así, ¿no? Una concertación sin más, pero es una concertación para defraudar, mientras que en el segundo párrafo te dice que la concertación defrauda, ¿no? Mediante concertación con los interesados defrauda patrimonialmente al Estado. Esa es la particularidad que tiene este este segundo párrafo y que es, como les digo, básicamente un resumen de lo que ha sido el interés del legislador en modificar durante estos últimos tiempos, o en todo caso tratar de operar acerca en el tipo penal, ¿no? Y precisar ese elemento. También más o menos por esa época, cuando se hicieron estas modificaciones, se introdujo un elemento que pareciera ser inocuo, ¿no? Que pareciera ser poca cosa, cuando se dice que es acá, no, cuando te dice que es modalidades de adquisición, contratación de bienes, obras, servicios, y esto es lo que se incluyó, concesiones antes del término o cualquier operación a cargo del Estado. Entonces, cuando nosotros tenemos contrataciones, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado, ese término puede, o esa modificación puede arrastrar una serie de variantes. Yo, al menos, he podido identificar estas tres, las asociaciones público-privadas, las obras por impuestos y las privatizaciones en general. ¿Ok? Entonces, todo este universo de operaciones que a partir de esa modificación caben en el Código Penal, en el artículo 384, me parece que no han sido suficientemente estudiadas hasta ahora. Me parece que cuando uno revisa los manuales de delitos contra la administración pública, cuando revisa las sentencias que han habido en donde se ha condenado a gente por participar en concesiones, ¿no? Se les ha atribuido colusión en concesiones, pero cuando uno revisa las sentencias o los libros, como les digo, que se escribe sobre esto en nuestro medio, pues no encuentra un desarrollo de estas figuras. Y yo creo que ese es un vacío bastante grande porque eh, no es lo mismo el sistema de abastecimiento público, o si quieren ustedes, el sistema de contratación pública, o los principios de la ley de contrataciones y adquisiciones, que implican básicamente un asunto de inversión pública, versus un mecanismo de privatización, de asociación pública-privada, un mecanismo de cobro de impuestos. Cada uno de estos universos que están incluidos dentro del tipo penal nos hace o me hace a mí apreciar que aquí, cuando se hizo esta modificación, el bien jurídico que subyace a este delito sufrió una ampliación, es decir, hay más bienes jurídicos detrás del artículo 384, no solamente el delito perdón, el bien jurídico vinculado con con la contratación pública, es un delito que necesita y merece un tratamiento particular, pero que me parece a mí que no se ha dado. Yo, igual en esta exposición, como les decía, solamente quiero abarcar el tema de la contratación pública, porque en estos temas que estamos viendo en la diapositiva, digamos que mi duda principalmente es acerca de la forma de tipificar el delito. No es tan sencilla como simplemente decir una concertación en este tipo de entornos, ¿no? De concesiones, de asociaciones público-privadas, etcétera. Para esto, les vuelvo a decir, me parece a mí que esta inserción era innecesaria. Debíamos habernos quedado con las figuras de cohecho. No era necesario introducir este concepto de concesión en la colusión, pero vuelvo sobre la idea de que esto es algo que no se ha discutido del todo. Entonces, tenemos a partir de este tiempo estas dos separaciones, estos dos aspectos, ¿no? Estos dos tramos, el primer párrafo y el segundo párrafo, a los que se le ha llamado colusión este,
colusión básica y colusión agravada, ¿no? Así es como se le ha denominado en nuestro país. Si, digamos, lo reducimos en esta diapositiva, podríamos ver que en el primer párrafo tenemos al autor, que es el funcionario que participa de las contrataciones y tal, ¿no? La conducta, en el caso del primer párrafo, es una concertación, la mera concertación, digamos, ¿no? Podríamos decir que es un delito de mera actividad, porque dice que el funcionario que se concierta con los interesados, pero establece un elemento, un resultado cortado, como se diría, ¿no? Para defraudar. Lo que busca es defraudar. Si hacemos un análisis otra vez de temporalidad, estaríamos diciendo que la concertación es un acto previo al acto de defraudación, ¿no? Mutatis mutandis con el delito de cohecho que habíamos hecho hace un rato, este análisis temporal, ¿no? Este diagnóstico temporal de la conducta típica prevista en el tipo, ¿no? Esto ha hecho que se hable aquí de un elemento de tendencia interna trascendente, aun cuando entiendo que también cierta jurisprudencia ha cuestionado esto, ha dicho que esto no es un elemento de tendencia interna trascendente, sino que es un elemento del tipo legal, simplemente que se trata de un delito de peligro abstracto, ¿no? Nada más, que no hay un elemento de tendencia interna trascendente. Como les digo, hay discusión, hay mucha discusión, la jurisprudencia en general no es pacífica y bueno, como les digo, podremos conversarlo en la estación de preguntas. En el caso del segundo párrafo, se habla de lo mismo, un autor, la conducta típica es concertación, ¿no es cierto? Otra vez, pero esta concertación, dice el tipo penal en el segundo párrafo, dice mediante concertación, que no es poca cosa. Pareciera que no es nada, ¿no? Materialmente no hay diferencia decir que cuando el funcionario se concierta con los interesados, ¿no es cierto? Versus decir mediante concertación. No, porque cuando normalmente se utilizan los términos o la utilización de un medio específico, estamos hablando de un medio determinado, es decir, que el tipo penal está estableciendo el medio idóneo para cometer una conducta. Este segundo párrafo me parece a mí que a diferencia del primero, es un delito de medios determinados. Y además es un delito que establece sí un resultado. No es como el anterior que tiene un resultado cortado, sino que tiene un resultado, ¿no? Es un delito propiamente de resultado. Entonces, podríamos discutir si es un delito de peligro concreto, ¿no? Pero es un delito de resultado finalmente. Eh, ok, entonces, eh, ese es, digamos, el panorama de los dos delitos. Insisto, en el párrafo uno, si hacemos este análisis de la dimensión temporal del delito, ¿no? Si establecemos una línea de tiempo, la concertación para defraudar evidentemente es antes, de acuerdo con la literalidad del término. Para defraudar es porque tú estás concertando ahora para defraudar en el futuro, ¿sí? Yo por eso entiendo también aquí, de la mano del profesor Prado Saldarriaga, que lo correcto de esta modalidad del párrafo uno no es llamarla colusión básica, sino llamarla conspiración colusoria. Me parece que es una mejor denominación para este delito. No creo que sea un tipo básico, ¿no? Yo aquí les he puesto un ejemplo para intentar diferenciar ambas modalidades, ¿no? Si me permiten, lo voy a leer, no quiero aburrir, pero eso para llegar a donde quiero llegar. A es amigo de B, integrante de un comité de adquisiciones de la entidad E, ¿no? A le dice a B que desea vender un lote de máquinas, de computadoras, y que le puede dar el 3% del monto de contratación porque su margen de utilidad es muy reducido, ya que los bienes son de alta calidad y los está vendiendo en precio por debajo del valor de mercado y con mayores garantías, por lo que su estructura de costos no le deja pagar comisiones muy altas. B le dice a A que suba a 5 su comisión y cierran el trato. A acepta, pero pone dos condiciones. Ya no brindará como mejora la garantía de un año que pensaba ofrecer y B entregará el pago en dos partes, 2,5% del monto del contrato al momento de suscribir el contrato y 2,5 restantes después de la conformidad de servicios. ¿Sí? Es un típico delito de colusión donde A y B se conciertan, negocian la coima, ¿no? No decirle coima, la dádiva, ¿de acuerdo? El beneficio, para que A gane, B acepta y establece sus términos. Muy bien.
La situación uno, ¿no? Al momento en que B está tratando de manipular las actas de evaluación, es descubierto por el presidente del comité de adquisiciones quien lo denuncia, ¿no? Finalmente B confiesa que tiene un acuerdo con A. Si, si nos fijamos en las dos regulaciones del artículo 384, ¿no es cierto? Aquí tenemos que el pacto de concertación se ha dado entre A y B, ¿no es cierto? B está pretendiendo ejecutar el acuerdo ilícito, pero es descubierto, ¿no es cierto? Y eh, finalmente se arma ya todo el aspecto, digamos, de la investigación penal y todo esto. Entonces, una pregunta, ¿qué supuesto colusorio es? ¿No? Tendríamos que hablar de este de aquí, ¿no es cierto? Es el, el primer párrafo. Tendríamos que aplicar a ese acuerdo colusorio entre A y B, este acuerdo para defraudar, que no terminó materializándose, pues lo vamos a calificar, lo vamos a subsumir en el párrafo 1. Ahora, hagamos una variante. Trabajamos con el mismo caso, esto de acá es copiado y pegado, pero les voy a poner una situación 2, ¿no? Un año después del cierre administrativo del contrato, es decir, fíjense ustedes, se produjo el contrato, se produjo la colusión, perdón, se produjo la necesidad, se produjo la colusión, se alteraron las bases y las circunstancias del contrato para poder otorgarle la buena prueba B, se firmó el contrato con B, se entregaron las computadoras a la entidad, se le pagó a B, ¿de acuerdo? Un año después del cierre administrativo del contrato, estaba cerrado este contrato, la Contraloría, o sea, el OSI, descubre que las actas de evaluación del comité fueron manipuladas por B y denuncia el caso. B confiesa y la Contraloría descubre que A, en efecto, le pagó el 5% del total de las dos entregas que ascienden a $5.000. ¿Ok? O sea, se le pagó a A toda la plata, a B también. ¿Por qué? Porque esta vez B no fue descubierto por A al momento de la manipulación, sino que sí se hizo la manipulación, sí se modificaron las, las actas. ¿Qué es lo que ocurre, fíjense, en la práctica? En la práctica, y esto es un poco, como les digo, lo desconcertante de este tipo penal, que se le aplica el párrafo B. ¿Por qué? Porque se dice, no, es que aquí sí hubo ya una defraudación tributaria, perdón, una defraudación patrimonial. Ya se produjo un pago, ya la entidad ha sufrido un daño, ya hay un daño patrimonial y por lo tanto se utiliza, se aplica el supuesto o el párrafo 2 del artículo 384, ¿no? Se le denomina colusión agravada. ¿Por qué? Por la presencia de este elemento que es el pago o el desprendimiento patrimonial de la entidad, al que se califica además como defraudación. Entonces, esto les diría que sucede muy a menudo. En la práctica, em, no se puede diferenciar rigurosamente el, el párrafo uno del párrafo 2. Mi percepción, mi opinión, es que se han tipificado como dos modalidades diferentes, como si fueran dos delitos diferentes o dos modalidades de colusión diferentes, a dos momentos en la sucesión de los actos que pueden componer un mismo acto colusorio. Es decir, en el primer caso, en el ejemplo que les puse, en la situación uno, B apenas estaba ejecutando el delito, mientras que en el segundo caso, B sí logra ejecutar el delito, pero es descubierto, ¿no? Es un descubrimiento, digamos, probatorio del delito tiempo después. Y sin embargo, estas dos situaciones generan la aplicación de dos tipos penales diferentes, como si se tratara, como digo, de dos delitos que tienen una configuración distinta. Me parece que esto otra vez nos permite mostrar que, primero, que es un delito que, como les digo, tiene unos problemas de identificación del bien jurídico protegido, tiene problemas en que básicamente las conductas típicas o la conducta típica que concentra o que ¿no? intenta responder es la de la concertación, ¿no es cierto? Y que además tiene dos tipos penales cuya diferenciación es bastante compleja. O sea, la jurisprudencia tiene que aquí ir a, digamos, completar vacíos argumentativos, ¿no? O dejar, mejor dicho, en su argumentación para la tipificación de esas conductas, abre una serie de vacíos argumentativos que en la práctica permiten continuar atacando a este delito y por lo tanto lo hacen de muy difícil configuración, ¿no? Entonces, eh,
Fíjense, quiero ir cerrando esto en algunas cosas que surgen de todos estos problemas. Primero, tenemos tipos vagos e imprecisos. Y aquí les he puesto una serie de preguntas que son las preguntas que nos solemos hacer cuando hablamos de colusión, negociación incompatible y cohecho. Por ejemplo, el párrafo 1 y 2 del 384 son base y agravado. Esta es una pregunta clásica, ¿no? Que he intentado responder ahora último. El 399, eso, o sea, el de negociación incompatible, ¿es un acto preparatorio del 384? ¿Cuál es la relevancia del perjuicio patrimonial en el 399? ¿Cuál es la relevancia del perjuicio, que es distinto de defraudación, en el artículo 384? ¿Puede configurarse cohecho en una contratación pública? ¿Es posible aplicar un acto de un delito, el 387, el 393, etcétera, etcétera, en el contexto de una contratación pública? ¿O siempre vamos a necesitar recurrir a la colusión o a la negociación incompatible? Otra pregunta muy clásica también. ¿Tiene responsabilidad penal el superior jerárquico por los actos de colusión cometidos por los órganos inferiores? Esta responsabilidad del titular del pliego en los actos colusorios. Una pregunta también típica que incluso ha generado libros escritos, ¿no? ¿Cómo se prueba el acuerdo colusorio? Esta idea de que en la colusión o en el acuerdo colusorio prima el uso de la prueba indiciaria, ¿no? Como si solamente en ese acuerdo colusorio se utilizara prueba indiciaria. En fin, las infracciones administrativas prueban el interés indebido, es otra pregunta muy típica. El 384 y el 399 se pueden cometer por omisión. El acto de concertación del 384 es necesariamente convergente, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos modalidades de cohecho que tienen que ver con la solicitud, el ofrecimiento, perdón, la solicitud, la aceptación, la solicitud y el condicionamiento. El legislador las ha separado en tres. En cambio, en la concertación, esa concertación es producto de qué? De una solicitud, de una aceptación o de un condicionamiento, nadie lo sabe, ¿no? Y podríamos preguntarnos también si puede haber concurso entre el cohecho, la colusión y la negociación incompatible. Eso también es un asunto, como les digo, que es de difícil solución y que siempre va a ir de la mano de digamos, del favorecimiento de estos tipos penales como la colusión o como la negociación incompatible. En fin, hay más problemas, ya sé que el tiempo nos ha vencido, pero yo, digamos, mi conclusión es esta. Creo que necesitamos reformular la estrategia de protección de la cadena de abastecimiento, reforzando las fases que están más expuestas, ¿no? Recuerden que ya estos dos estudios que yo mencioné al inicio nos han hablado de que nuestras debilidades están en las distintas fases de la contratación pública. Entonces, mi propuesta, que no es de ahora, ya la he hecho en algunos otros lugares, es que más bien no debería haber un delito de colusión, ¿no? O un delito de negociación incompatible con toda, y que solamente se plantee sancionar la concertación ilícita, sino que deberíamos establecer tipos penales orientados a la protección de las fases del proceso de contratación. Entonces deberíamos dividir el delito de colusión, así como lo hemos hecho con el cohecho, que hemos dividido más o menos en 10, 12 tipos penales específicos y con todas esas separaciones. Si queremos proteger el sistema de contratación pública, deberíamos separar el delito de cohecho en las distintas fases, ¿no? Perdón, el delito de colusión en las distintas fases del proceso de contratación y, digamos, establecerlo por supuestos, ¿no? Si es que hay fraccionamiento, establecer una colusión por fraccionamiento, una colusión por direccionamiento, una colusión así, ¿no? Por modificación, alteración de bases, en fin, ¿no? Una serie de supuestos que podríamos perfectamente identificar y de esa manera, digamos, propender a una mejor protección del bien jurídico en este ámbito y de esa manera solucionar los problemas de concurso, de diferenciación y todos estos problemas que se generan con la interpretación de estos tipos penales. ¿Sí? Bueno, espero que, como les digo, estas ideas les hayan servido y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roja, por la excelente presentación que ha tenido usted a bien hoy presentar. Muchísimas gracias también a las más de 1551 personas que se encuentran en esta sala. Ha sido una presentación muy buena, doctor, lo felicito también. Pero tenemos efectivamente algunas consultas.
Vamos a tratar de hacerlo más, bueno, he simplificado alguna de ellas para poder copar este tiempo y respetar también el horario que hemos pactado tanto con usted como con el público, doctor. Quiero compartirle la primera consulta. A ver, doctor, en su opinión, ¿cuáles serían las principales reformas pendientes para fortalecer la prevención y sanción del tema de la corrupción en nuestro país? Como les digo, para no meterme en todo el tema de corrupción, que es muy largo, pero para lo que les he comentado, mi propuesta un poco creo que la dije al final, y es esa. Creo que necesitamos hacer una reforma del delito de colusión, separarlo en tipos penales específicos que atiendan a las distintas infracciones posibles de cometer en función de las distintas fases del proceso de contratación y de esa manera solucionar todos estos problemas de indeterminación de las conductas, de superposición de tipos penales y tal. Y lo segundo que hay que hacer, que también me parece súper importante, es organizar o reorganizar el aspecto de ya no me dio tiempo para explicar esto, pero hay un problema que tiene que ver con el carácter administrativo, o sea, la cooperación entre el derecho administrativo y el derecho penal. Eh, Necesitamos organizar esa respuesta. Por ejemplo, solo para decirles una cosa muy rápida. Uno diría, oye, ok, todas las conductas ilícitas que no caben en la legislación penal deberían estar sancionadas en la legislación administrativa, ¿no? De tal manera que si un proveedor del Estado comete alguna irregularidad, y esa irregularidad no tiene la entidad como para ser constitutiva de un ilícito penal, entonces va a estar prevista en la normativa correspondiente del derecho administrativo sancionador o del derecho disciplinario. Pero no es así. No es así. Los ilícitos administrativos que tenemos son muy poquitos. Están básicamente orientados a la presentación de documentos falsos, a la participación indebida de los proveedores en alguna u otra actividad administrativa, pero no hay más ilícitos de carácter administrativo. Entonces, es increíble que en un ámbito donde la corrupción es muy alta, el ámbito administrativo tenga tan poco alcance y el ámbito penal tenga tan poco alcance, de tal manera que la cantidad de ilícitos que se generan entre uno y otro están desprovistos de sanción. Entonces, creo que ese es otro aspecto en el que hay que también trabajar mucho. Muchas gracias, doctor, por absolver esa consulta. Nos preguntan también si, bueno, lo felicitan por la presentación y preguntan si usted tiene conocimiento quizás del estado actual del caso del señor Richard Cisneros, donde al parecer se le estarían juzgando por ese tipo de delitos en contra de un grupo de exfuncionarios públicos, doctor. Bueno, de hecho yo soy abogado de un funcionario del Ministerio de Cultura en Oh, ese caso, así que creo que digamos no puedo decir mucho por una cuestión de reserva, pero sí, es un caso, para decirlo en términos generales, es un caso en el que justamente está en discusión la regularidad de la contratación de este señor y se imputa responsabilidad penal a diversos funcionarios, exfuncionarios, por haber participado del flujo muchas veces de la contratación, lo cual pues nuevamente nos lleva a esta discusión acerca de si los actos administrativos, los actos administrativos irregulares, incluso, si es que hubieran, pueden constituir actos delictivos, ¿no? Y además en un delito de negociación incompatible. Entonces, se utiliza el caso a mí me hace recordar mucho a la problemática generalizada del uso de la negociación incompatible como un sustituto de la colusión, ¿no? Porque pareciera ser que, claro, como en la colusión te exigen el acuerdo ilícito y es muy difícil encontrarlo, entonces en la negociación incompatible no me veo obligado como Ministerio Público a aprobar ese acuerdo ilícito y por eso se hace más factible utilizarlo, ¿no? Pero si bien es cierto, esto facilita la tarea del Ministerio Público de presentar e impulsar un caso, como ya les he explicado desde mi punto de vista, se está usando un tipo penal que no está construido para eso, ¿no? Se lo está utilizando para una misión diferente, ¿no? Y creo que ahí se lo desfigura el tipo penal. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Aquí nos comparten un breve caso, doctor, y al final concluyen con la consulta que quiero transmitirle. Indican lo siguiente: en el desarrollo de un concurso público se formuló una denuncia por presuntos actos de favorecimiento hacia determinados postulantes. Al respecto se indaga, pero no se pudo corroborar el presunto favorecimiento. Sin embargo, se encuentra que el comité de selección sí había favorecido a un tercer postulante que no estaba incluido en la denuncia primigenia.
Considerando que el mismo comité de selección calificó todas las plazas del concurso público, la pregunta del usuario es la siguiente. ¿El favorecimiento debería afectar la totalidad del procedimiento del concurso o solo la plaza de la que se advirtió el favorecimiento, doctor? Bueno, esa es una pregunta más de carácter administrativo, creo yo, que de carácter penal. Entiendo además que es un concurso de méritos, o sea, es un, perdón, un concurso para una plaza, ¿no es cierto? Debe ser un caso, debe ser Sí. un tipo Han habido varias de ese tipo, ese corte, pero creo que la que más podría rescatar es esta, la cual también la han compartido varias veces. Ujú. Ya, como le digo, yo creo que es una pregunta más de carácter administrativo. No, no estoy muy seguro porque, a ver, si es que ha habido un cuestionamiento en el ámbito penal del otorgamiento de la buena proces, que cabe decir aquí, no sé cuál es la denominación en el caso de un concurso de este tipo, ¿no? El otorgamiento de la plaza, me imagino, más que el otorgamiento de la buena pro, ¿no? El otorgamiento de la plaza para el concurso digamos que la denuncia penal no conlleva una anulación administrativa del procedimiento. Digamos que van a ser cuerdas separadas, ¿no? Entonces, todo cuestionamiento que haya desde el punto de vista de los postulantes, de que se haya acreditado que el comité ha actuado indebidamente y que ha favorecido a otras personas, digamos, las consecuencias administrativas de esas decisiones o esas malas decisiones del comité tendrán que discutirse, ya sea en la vía administrativa, impugnando, si es que hay impugnación, perdonen, pero ahí en el ámbito administrativo, como les digo, sí me falla un poco el conocimiento, pero si hay posibilidad de impugnar el concurso en el ámbito administrativo, pues será así, y si no, a través de las acciones judiciales para anular el concurso, ¿no? Pero eso, como les digo, es ajeno al aspecto penal. En el aspecto penal se va a dilucidar si el comité favoreció o no favoreció indebidamente a una persona. Si en el decurso de la investigación se detecta que más bien se benefició no a esta persona, a la persona A, sino a la persona C, eso en el efecto penal simplemente va de repente a conllevar a una ampliación de la disposición de formalización, va digamos, a hacer una ampliación del objeto penal, eventualmente se le podrá aceptar una excepción de improcedencia de acción o alguna otra defensa a la persona inicialmente imputada, pero que no tiene, digamos, visos de ilegalidad, pero eso nada dice respecto de la permanencia, de la viabilidad y de la sostenibilidad de las decisiones que se tomaron en el concurso administrativo. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Y la última consulta, doctor, que quisiera compartirles respecto al caso conocido también del exalcalde de Callao, Alex Curi. Preguntan si es que hubo o no colusión. Bueno, habiendo sido él la única persona que cumplió condena, indican. Hasta donde entiendo, hasta donde recuerdo de ese caso, él justamente es uno de estas personas que fueron condenadas por colusión por haber participado en una concesión, que es el tema de los peajes del Callao. Sinceramente, yo al leer esa sentencia, hasta donde la recuerdo, porque la he leído hace mucho tiempo, es un caso bastante antiguo, pero hasta donde yo recuerdo, justamente una de las cosas que yo, digamos, me parecía más difícil de entender es el tema del desarrollo conceptual que se hace del delito de colusión para adaptarlo a las concesiones, ¿no? Que tienen una lógica diferente. Mientras que en el ámbito de la contratación pública hay una necesidad, hay un término de referencia, hay una inversión pública y tal. En el ámbito de las concesiones la lógica es totalmente diferente, porque en la concesión hay todas unas fases, ¿no? Del diseño. Primero, que muchas veces la necesidad no es surgida de la entidad, sino es surgida del particular. El particular propone el proyecto de concesión. Luego hay un financiamiento que hace el propio particular, trae el dinero de fuera. Y en fin, una serie de particularidades que hacen que la forma, la dinámica, la lógica del sistema de contratación o de inversión sea totalmente distinta y ajena al de la concesión. Entonces, eh, en el caso de Curi, como les digo, no puedo decir si hubo o no hubo algún tipo de acuerdo ilícito. No sé si digamos, los elementos probatorios que se dieron permitían sustentar su culpabilidad, pero desde el punto de vista de la tipicidad penal, a mí me parece,
y seguiré siempre diciendo esto, que era innecesario colocar el elemento normativo concesión dentro del 384, que lo que debió hacerse siempre es mantener un cohecho, ¿no? Utilizar el tipo penal de cohecho y juzgarlo y eventualmente ver qué pruebas había para ver si se produjo un cohecho o no, no una colusión, porque no está pensado el tipo penal para eso, ¿no? Pero como les digo, no podría pronunciarme, al menos no lo recuerdo el caso, no lo tengo con claridad ahorita, como para decirle sí, a mi juicio había pruebas contundentes y tal. Perdonen que no lo responda, pero al menos con la idea de la tipificación y lo interesante de la pregunta, creo que puedo darles alguna idea de cómo sería mi respuesta viendo el caso ya con más detalle, ¿no? Muchas gracias, doctor Rojas. Hemos llegado ya a la parte final de esta sesión. Muchísimas gracias también a las más de 1.500 personas que nos vienen acompañando hasta este momento. Doctor, ha sido un gusto poder conversar con usted. Yo le cedo estos últimos segundos para que pueda dirigirse al público y de esta manera dar por cerrada ya la sesión de este martes. Muchas gracias nuevamente. No, muchísimas gracias, Jimmy. Y solamente agradecerles una vez más, para mí, igual que para todos los colegas, es un escenario enorme, muy bonito, tener una cantidad de público tan grande. Es inusual para un profesor tener tantos oyentes. Así que les envío un fuertísimo abrazo a todos los rincones de nuestro país que sé que nos están viendo. Y espero otra vez que haya sido útil estas ideas para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. De esta manera, entonces, damos por cerrada la sesión, recordándoles que el doctor nos ha autorizado compartir el importante material que él hoy ha tenido bien utilizar también para la clase de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Hasta otra oportunidad. Hasta pronto. Gracias.